Hay un momento en la guerra en el que todo depende de una sola pregunta. No es una cuestión de estrategia, no es una cuestión de armamento, ni de número de tropas, ni de líneas de suministro. Es una cuestión tan fundamental, tan cruda, que penetra por debajo de todo el ruido de la batalla y toca algo aterrador. ¿Podemos leerles la mente? Es 1940. La guerra apenas lleva un año y Gran Bretaña ya está desangrada. Cientos de miles de hombres han sido rescatados de las playas de Dunkerque por un milagro y por pura desesperación. Francia ha caído. Los cielos de Londres son arrasados cada noche por los bombarderos alemanes. Y en algún lugar del Atlántico Norte, en las gélidas profundidades grises, los submarinos alemanes cazan en manada. Se les llama Rudeltaktik, tácticas de manada de lobos, y están estrangulando las líneas de suministro vitales de Gran Bretaña, convoy tras convoy. Tan solo en los primeros 6 meses de 1942, más de 3 millones de toneladas de buques aliados se hundirían en el fondo del Atlántico. Buques cisterna, buques de aprovisionamiento de alimentos, transportes de municiones, hombres, 3 millones de toneladas, desaparecidas. Gran Bretaña sobrevive gracias a las importaciones. Cada bala, cada barril de petróleo, cada libra de trigo tiene que cruzar ese océano. El propio Winston Churchill escribiría más tarde que lo único que realmente le asustó durante toda la Segunda Guerra Mundial no fue el Blitz, no fue la caída de Francia, ni siquiera fue el ataque japonés a la flota del Pacífico en Pearl Harbor. Era la amenaza de los submarinos alemanes, porque los submarinos alemanes no solo tuvieron suerte, no solo fueron valientes, estaban bien informados, sabían a dónde iban los convoys, conocían las rutas, los horarios, las profundidades. Recibían órdenes en un código tan sofisticado, tan matemáticamente complejo, que todos los expertos que lo analizaron llegaron a la misma conclusión. No se puede romper. Irrompible. Es perfecto. La máquina que la producía se llamaba Enigma, y en algún lugar de una mansión victoriana en ruinas en la campiña inglesa, rodeado de un ejército de excéntricos, inadaptados, campeones de crucigramas, grandes maestros de ajedrez y genios matemáticos, un hombre pequeño, tranquilo y discreto llamado Alan Turing estaba a punto de demostrar que todos esos expertos estaban equivocados. Esta es la historia de Bletchley Park, el secreto mejor guardado del siglo XX. La operación que, según los historiadores, acortó la Segunda Guerra Mundial en 2 años, salvó más de 14 millones de vidas y cambió para siempre el curso de la civilización humana. Y casi nadie sabía qué había sucedido. Para entender por qué Bletchley Park era tan importante, hay que comprender lo buenos que eran los alemanes guardando secretos. A finales de la década de 1930, la Alemania nazi había construido la que, sin duda alguna, era la red de comunicaciones militares más sofisticada del mundo. Y el corazón de esa red, su núcleo absoluto, era una máquina de apariencia engañosamente común. Parecía una máquina de escribir. Una robusta máquina de escribir portátil, alimentada por pilas, alojada en una caja de madera, que pesaba unos 12 kilogramos. Se podía llevar en un maletín, se podía llevar en un submarino, se podía atornillar a la parte trasera de un tanque. Se llamaba Enigma, palabra derivada del griego que significa acertijo. No fue inventada por los militares, sino por un ingeniero eléctrico holandés llamado Arthur Skerbius después de la Primera Guerra Mundial, concebido originalmente como un dispositivo de cifrado comercial para bancos y empresas. Los alemanes reconocieron su potencial de inmediato y la convirtieron en un arma. Así funcionaba, en términos sencillos. Cuando un operador de radio alemán quería enviar un mensaje, se sentaba frente a la máquina Enigma y tecleaba el texto original, el mensaje en sí, letra por letra. Pero cada vez que pulsaba una tecla, ocurría algo extraordinario. La señal eléctrica no viajaba directamente a la salida. En cambio, pasaba por una serie de ruedas de codificación giratorias, llamadas rotores, que estaban cableadas de forma extraordinariamente compleja, sustituyendo cada letra por otra diferente. Luego, la señal pasaba por un reflector que la devolvía a través de los rotores por un camino completamente distinto. Finalmente, se encendía una lámpara en un panel de visualización, mostrando la letra codificada. La genialidad y la pesadilla residía en los rotores. Una máquina Enigma militar estándar utilizaba 3 rotores seleccionados de un conjunto de 5, cada uno con 26 posiciones iniciales posibles. Además, en la parte frontal de la máquina había un panel de conexiones que intercambiaba pares de letras adicionales antes y después de que pasaran por los rotores.
y cada vez que un operador pulsaba una tecla, el primer rotor avanzaba una posición, cambiando por completo la ruta de sustitución para la siguiente letra. Lo que esto significaba en la práctica era casi incomprensible. El número de configuraciones posibles de Enigma, teniendo en cuenta la elección del rotor, el orden de los rotores, las posiciones iniciales y las conexiones del panel de conexiones, era de aproximadamente 158 quintillones. Es decir, 158 seguido de 18 ceros. Si hubieras empezado a probar todas las configuraciones posibles a razón de una por segundo en el momento del Big Bang, aún estarías trabajando hoy. En la década de 1930, matemáticos polacos habían descifrado una versión temprana de Enigma, un logro extraordinario de Marian Rejewski y su equipo en la oficina polaca de cifrado. Habían construido dispositivos mecánicos llamados bombas para ayudarlos a recorrer las distintas configuraciones. Pero a finales de 1938, los alemanes añadieron más rotores al sistema, multiplicando su complejidad por 60. Ante la inminente invasión y con el tiempo en su contra, los polacos entregaron toda la información que poseían a los servicios de inteligencia británicos y franceses en julio de 1939. 6 semanas después, Alemania invadió Polonia. Los británicos heredaron el trabajo polaco, el conocimiento parcial y el aterrador problema de una máquina ahora mucho más compleja que la que los polacos habían descifrado. Establecieron su operación de descifrado de códigos en una finca rural de Buckinghamshire llamada Bletchley Park, elegida porque se encontraba casi exactamente a medio camino entre Oxford y Cambridge, lo que facilitaba el reclutamiento de personal de ambas universidades. Además, estaba situada junto a una línea ferroviaria principal, lo que resultaría crucial a medida que la operación creciera. Al principio, Bletchley Park contaba con menos de 200 empleados. Al final de la guerra, albergaría a más de 10.000. Pero en esos primeros meses cruciales, prácticamente no obtuvieron resultados. La máquina Enigma de la Luftwaffe alemana, utilizada por la Fuerza Aérea, había sido descifrada parcialmente mediante un método que incluía informes meteorológicos y otros mensajes predecibles. Sin embargo, la Enigma naval, la que protegía las comunicaciones de los submarinos, utilizaba procedimientos diferentes, rotores distintos y un nivel de disciplina operativa totalmente diferente. Los operadores de radio navales alemanes eran meticulosos. Rara vez cometían el tipo de errores que los criptógrafos podían aprovechar, y los convoys seguían hundiéndose. Los hombres y mujeres de Bletchley Park trabajaban sin descanso, en gélidas cabañas de madera, con una alimentación pésima y en absoluto secreto. No podían contarles a sus familias lo que hacían. No podían contárselo a sus parejas. Muchos guardarían ese silencio el resto de sus vidas. Decipherben, analyzeben, ponían a prueba, y durante meses, los códigos navales resistieron. Se necesitaba algo nuevo, algo que ningún experto hubiera imaginado todavía. Alan Mathieson Turing nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres, segundo hijo de Julius Mathieson Turing, funcionario del Servicio Civil Indio, y Ethel Sarastouni. Su infancia, según muchos, estuvo marcada por la soledad. Sus padres pasaban largas temporadas en la India, y Alan y su hermano mayor, John, vivían con una pareja de militares retirados en Inglaterra. No fue desatendido, pero tampoco se le conocía a fondo. Era un niño que vivía en su propio mundo, un mundo de números, patrones y problemas que la mayoría de los adultos a su alrededor no comprendían, ni siquiera cuando él intentaba explicárselos. Aprendió a leer solo en 3 semanas a los 6 años. Desde muy pequeño le fascinaba la ciencia. Según se cuenta, una vez calculó la ruta de su bicicleta al colegio siguiendo la geometría de los engranajes. En un colegio preparatorio de Hastings, lo consideraban peculiar, poco concentrado en las materias que no le interesaban y con una brillantez casi sobrecogedora en matemáticas. Su letra era pésima. Su escritorio era un desastre. A veces corría desde su alojamiento hasta su despacho, una distancia de 5 kilómetros, porque prefería correr a ir en bicicleta. En la escuela Servorne, entabló una profunda y transformadora amistad con un chico llamado Christopher Morcombe, quien reunía todas las cualidades que Turing admiraba: intelectual, elegante y afectuoso. Christopher también era un matemático brillante, y ambos planeaban ir juntos a Cambridge. En febrero de 1930, Christopher Morcombe falleció repentinamente de tuberculosis bovina, contraída años antes por consumir leche contaminada. Tenía 18 años. Turing quedó devastado de una forma que nunca superó del todo. Se volcó en las matemáticas como un homenaje, como una forma de continuidad. Si Christopher ya no estaba, tal vez su mente,
las ideas que aún no había expresado, podría perdurar de alguna manera a través de su obra. Esto no es una observación clínica. Se trata del registro de las cartas que Turing escribió con dolor y confusión a la madre de Christopher, a quien escribió durante años. En 1931 ingresó en el King's College de Cambridge y en 1935, con tan solo 22 años, fue elegido miembro del colegio gracias a una tesis sobre el teorema del límite central en la teoría de la probabilidad. Pero fue un artículo que publicó al año siguiente, en 1936, el que lo cambiaría todo. El artículo se titulaba sobre los números computables, con una aplicación al problema de la decisión, e introducía, a modo de experimento mental, el concepto de una máquina de computación universal, un dispositivo abstracto que, en teoría, podría simular cualquier otro proceso computacional siguiendo un conjunto de reglas almacenadas en una cinta infinita. Fue el plano teórico de todos los ordenadores jamás construidos. Cuando Gran Bretaña entró en guerra en septiembre de 1939, Turing tenía 27 años y ya era conocido por la inteligencia británica. Había estado trabajando como consultor a tiempo parcial para la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrado, y el 4 de septiembre de 1939, un día después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, se presentó en Bletchley Park para cumplir con su deber. Permanecería allí, de una forma u otra, durante el resto de la guerra. Lo que impulsó a Turing más allá del deber, del patriotismo, incluso del placer intelectual de un problema imposible, fue algo más personal y frágil. Era gay, en un país que criminalizaba la homosexualidad. Había aprendido, pronto dolorosamente, a vivir en su propio mundo interior, a mantener su verdadero yo oculto tras la coraza de la abstracción y una discreta excentricidad. Comprendía, con la certeza inquebrantable de quien siempre ha tenido que disimular su verdadera naturaleza, lo que significaba descifrar un mensaje oculto. Él comprendía los secretos, no de forma abstracta, sino visceral, de la manera en que solo alguien que ha vivido en secreto toda su vida podría entenderlos. Y estaba decidido a descifrar el secreto más difícil que el mundo jamás había revelado. Turing llegó a Bletchley Park e inmediatamente comenzó a estudiar el problema desde sus principios fundamentales. No le interesaban los atajos ni las soluciones parciales. Quería comprender la máquina en su nivel matemático más profundo. Y casi de inmediato, identificó algo que los intentos anteriores habían pasado por alto, algo elegante y contraintuitivo. Enigma era, técnicamente hablando, perfecto. Era prácticamente imposible de descifrar por fuerza bruta. Simplemente había demasiadas configuraciones. Pero Enigma tenía un pequeño y extraño defecto. Debido al diseño del circuito eléctrico, con el reflector enviando la señal de vuelta a través de los rotores, era físicamente imposible que una letra se cifrara como sí misma. Si pulsabas la A, Enigma mostraba cualquier letra excepto la A. Si pulsabas la B, nunca obtenías la B como resultado. Para un matemático puro, esto no era un detalle menor. Era un regalo extraordinario, porque significaba lo siguiente. Si podías adivinar cualquier parte de un mensaje, incluso una sola frase, podías contrastar tu suposición con el texto cifrado y descartar al instante cualquier configuración que produjera una letra cifrada como ella misma. No buscabas una aguja en un pajar. Eliminabas todo el pajar que no podía contener una aguja. Los alemanes, sin darse cuenta, facilitaron las cosas. Sus operadores, bajo órdenes de sus superiores, con poco tiempo, sentados en submarinos o en azoteas a la intemperie, seguían ciertos procedimientos estándar. Los informes meteorológicos alemanes casi siempre comenzaban con la palabra Goethe, que significa tiempo en alemán. El informe diario de situación solía terminar con Heil Hitler. Los operadores en el Mediterráneo se despedían habitualmente utilizando las coordenadas geográficas de su estación. Estas frases predecibles, llamadas Krebs, fueron las claves que Turing necesitaba. Pero las pistas por sí solas no bastaban. El verdadero problema seguía siendo la velocidad. Incluso con una pista, había que probar la suposición con una cantidad casi incalculable de configuraciones posibles, y había que hacerlo antes de que los alemanes cambiaran la configuración de Enigma a medianoche, reiniciando todos los ajustes y dejando inservible al instante todo el trabajo del día. Los alemanes cambiaban sus códigos cada 24 horas, exactamente medianoche, sin excepción. La solución de Turing consistió en construir una máquina capaz de lograr lo que ningún equipo humano podía, descifrar mensajes individuales uno por uno, sino eliminar sistemáticamente configuraciones imposibles a velocidad eléctrica.
Diseñó un dispositivo llamado Bombé, en alusión a la bomba polaca, pero muchísimo más potente, que podía recorrer las posibles configuraciones del rotor de Enigma a una velocidad que hacía prácticamente innecesario el cálculo humano. La Bombé era una obra maestra de la ingeniería. Medía casi 2 metros de alto, unos 2 metros de ancho y pesaba aproximadamente 1 tonelada. Su frontal estaba cubierto de filas de tambores giratorios, cada uno representando un rotor Enigma en una posible configuración. La máquina realizaba una prueba tras otra, comparándolas con la matriz de referencia. Cuando encontraba una configuración consistente, cuando la lógica eléctrica se mantenía sin que ninguna letra se cifrara como sí misma, los tambores se detenían, sonaba una campana y los operadores registraban las configuraciones para su posterior análisis. Turing presentó su diseño a la dirección de Bletchley Park y a la División de Inteligencia Naval a principios de 1940. Tenía 27 años, una edad casi imposible. Vestía la misma ropa arrugada que había usado durante lo que parecían ser varios días, y llevaba sus ideas en la cabeza y en un papel cubierto de ecuaciones que, para un ojo no matemático, parecían la obra de una persona muy perturbada. Y los expertos se mostraron escépticos. Gordon Welchman, otro matemático de Cambridge que posteriormente realizaría mejoras cruciales en la máquina Bombé, recordó más tarde el clima de dudas que reinaba. Muchos expertos en criptografía creían que la máquina nunca funcionaría. Otros pensaban que la cantidad de máquinas Bombé necesarias para mantener el ritmo de reinicio diario a medianoche era logísticamente imposible. Una estimación oficial sugería que para leer las comunicaciones de los submarinos alemanes de forma fiable se necesitarían más de 200 máquinas Bombé funcionando simultáneamente. La capacidad de fabricación de tantas máquinas, con la ingeniería de precisión requerida, era enorme. También estaba la cuestión del dinero. Gran Bretaña en 1940 luchaba por su supervivencia. Los recursos no eran abundantes. Turing no se desanimaba fácilmente. Estaba acostumbrado a estar en una habitación donde nadie más podía ver lo que veía. Regresó a su barracón, el Barracón 8, donde se manejaba la máquina Enigma naval, y se puso a trabajar. Perfeccionó el diseño. Colaboró con Harold Kane, de la British Tabulatin Machine Company en Letchworth, para construir el primer prototipo. La primera Bombé, apodada Victory, fue entregada en Bletchley Park en marzo de 1940. No funcionó lo suficientemente bien. El problema radicaba en encontrar demasiadas falsas alarmas, lo que los criptógrafos llamaban paradas que resultaban ser callejones sin salida, requiriendo largas comprobaciones manuales antes de poder identificar la solución real. Cada falsa alarma hacía perder un tiempo precioso, y con el reloj de medianoche corriendo sin cesar, el tiempo era lo único que no podían permitirse perder. Welchman había estado trabajando de forma independiente en una idea matemática que lo transformaría todo. Se dio cuenta de que, analizando las conexiones del panel de conexiones, los pares de letras intercambiadas en la parte frontal de la máquina Enigma, se podía crear un bucle de retroalimentación dentro de la Bombé que reducía drásticamente las paradas falsas. Lo llamó el panel diagonal. Era una red de conexiones eléctricas que unía los tambores internos de la Bombé de una manera que no formaba parte del diseño original de Turing. Cuando Welchman le mostró a Turing la mejora que había logrado en el tablero diagonal, la respuesta de Turing, según el propio relato de Welchman, fue de una admiración casi atónita. Le dijo a Welchman que se trataba de un ejemplo extraordinariamente bello de razonamiento matemático. Juntos, crearon una Bombé rediseñada que redujo las paradas falsas en más del 90%. La versión mejorada de la bomba Bombé se entregó en agosto de 1940. A finales de 1941, había 17 motocicletas Bombé en funcionamiento en Bletchley Park. Para 1945, habría 211. Pero descifrar la configuración de la máquina Enigma era solo una parte de la batalla. La Enigma de los submarinos alemanes se mantuvo obstinadamente resistente. La Armada alemana, la Kriegsmarine, empleaba procedimientos de seguridad adicionales que la Luftwaffe y el ejército no utilizaban. Sus operadores eran más disciplinados. El volumen de tráfico era menor, lo que significaba menos puntos de acceso para trabajar. Y en febrero de 1942, la Kriegsmarine realizó un cambio que hizo que el progreso del Barracón 8 se detuviera casi por completo. Introdujeron un cuarto rotor. Un rotor adicional, con 26 posiciones, multiplicó por 26 el número total de configuraciones posibles de Enigma. De repente, todo el trabajo del equipo de Turing
Todos los métodos, las herramientas y los análisis estadísticos meticulosamente elaborados se volvieron temporalmente inútiles. Los submarinos se quedaron sin comunicación. Los convoyes del Atlántico navegaron a ciegas. Y las pérdidas se aceleraron de forma catastrófica. Este periodo, aproximadamente de febrero-diciembre de 1942, es recordado por los historiadores como la segunda época dorada de los submarinos alemanes. En esos meses, los submarinos alemanes hundieron más de 6 millones de toneladas de buques aliados. 6 millones de toneladas. El suministro de alimentos de Gran Bretaña cayó a tal punto que el gobierno calculó reservas para tan solo 3 meses. 3 meses antes de que el país ya no pudiera autoabastecerse de alimentos. Turing y su equipo trabajaron con una ferocidad que sus colegas luego tuvieron dificultades para describir adecuadamente. No dormía bien, no comía bien, encadenaba su taza de té a una tubería del radiador para evitar que se la robaran. Uno de esos pequeños detalles, completamente humanos, que hacen que el mito del genio parezca de repente real, y observaba el tráfico de la máquina Enigma de 4 rotores con la misma intensidad y paciencia con la que había resuelto todos los problemas anteriores. La solución al problema de los 4 rotores provino en parte de las matemáticas y en parte de algo más audaz, el robo físico. Durante años, un joven oficial de inteligencia naval llamado Ian Fleming, sí, el mismo que más tarde crearía a James Bond, propuso una audaz operación denominada Operación Goldfish, en la que un avión británico disfrazado de avión alemán realizaría un aterrizaje forzoso cerca de un buque alemán, permitiendo la captura de la tripulación, para luego utilizarla para apoderarse de los materiales de Enigma antes de que el barco se hundiera. El plan nunca se llevó a cabo, pero la idea de capturar los materiales de Enigma directamente del enemigo se había estado considerando discretamente durante años. Entre 1940 y 1942, los británicos llevaron a cabo una serie de capturas, algunas planificadas, otras oportunistas, que permitieron obtener máquinas Enigma, rotores, libros de códigos y manuales de operación en Bletchley Park. El destructor HMS Bulldog capturó los códigos del submarino alemán 110 en mayo de 1941. Un grupo de abordaje de la Royal Navy, liderado por el teniente David Valme, abordó el submarino averiado en medio de un fuerte temporal mientras aún se hundía y extrajo una máquina Enigma con los rotores en su posición original, junto con los códigos del mes. Valme tenía 20 años. Esos materiales capturados proporcionaron al Barracón 8 la información crucial necesaria para descifrar el tráfico de submarinos durante meses. Y, lo que es fundamental, sirvieron de base para el diseño de una máquina Bombay de 4 rotores capaz de manejar la Enigma mejorada de la Kriegsmarine. En diciembre de 1942, los aviones Bombay de 4 rotores ya estaban operativos. Las señales de los submarinos alemanes comenzaron a interrumpirse de nuevo. Y lo que Bletchley Park leyó en esos mensajes cambió el curso de la batalla del Atlántico de la noche a la mañana. Los convoys navegaban en columnas, como ciudades flotantes. Decenas de barcos mercantes avanzaban juntos, escoltados por destructores y corbetas, cruzando el Atlántico Norte en cualquier condición climática. Tormentas que podían arrojar a un hombre de la cubierta en segundos, nieblas tan espesas que apenas se veía el barco que iba delante, un frío tan brutal que el agua se congelaba en las barandillas formando láminas grises. Los marineros mercantes no eran soldados, eran civiles, eran hombres de Glasgow, Liverpool, Halifax y Nueva York, y morían en cantidades enormes. Las manadas de lobos cazaban de noche. Un comandante de submarino alemán avistaba un convoy durante el día y comunicaba su posición por radio al cuartel general del mando de submarinos en Lorient, Francia, donde el Estado Mayor del almirante Karl Donitz trazaba la ruta del convoy y dirigía tantos submarinos como fuera posible para interceptarlo al anochecer. Los submarinos emergían entre las columnas, dentro del convoy, donde las siluetas de los buques mercantes les proporcionaban blancos perfectos sin revelar el submarino contra el horizonte, y disparaban sus torpedos a quemarropa. Los marineros mercantes llamaban a las peores noches el Pozo Negro, la brecha en medio del Atlántico a la que no llegaba la cobertura aérea terrestre. Allí, las manadas de submarinos eran más letales, porque los aviones eran el principal enemigo de los U-boats. Los submarinos en superficie eran vulnerables. Los submarinos sumergidos eran lentos y sordos. Un avión con un reflector y una carga de profundidad podía hundir un U-boat en segundos. Lo que Bletchley Park proporcionó, una vez descifrado el algoritmo Enigma de 4 rotores, fue algo nunca antes visto en la guerra naval, la capacidad de leer la mente del enemigo prácticamente en tiempo real.
La información generada en Bletchley Park se denominaba Ultra, clasificada a un nivel superior al de alto secreto. Los hombres y mujeres de Barracón 8 comenzaron a producirla con extraordinaria regularidad. Cada mañana se descifraban las señales de los submarinos de la noche anterior: posiciones, rumbos, zonas de patrulla, puntos de encuentro, nivel de combustible, carga de torpedos. Todo se traducía del lenguaje encriptado de la Marina alemana a inteligencia operativa que podía utilizarse en cuestión de horas. El Centro de Inteligencia Operacional del Almirantazgo en Londres, integrado por oficiales que conocían la existencia de Ultra y estaban obligados a guardar absoluto secreto, utilizaba esta información para desviar convoys. No siempre podían actuar según todas las indicaciones de Ultra, ya que hacerlo de forma demasiado evidente alertaría a los alemanes de que sus códigos estaban siendo leídos. Debían ser cuidadosos, creativos y prudentes. A veces, preferían dejar que los barcos se hundieran antes que desviar un convoy de forma demasiado drástica. Las matemáticas del secreto eran implacables. Pero la situación cambió. Mes a mes, las pérdidas disminuyeron. Los convoys comenzaron a llegar. El petróleo siguió fluyendo. Los alimentos siguieron llegando. Los tanques siguieron saliendo de las líneas de producción estadounidenses y cargando en los barcos que lograban llegar a su destino. En mayo de 1943, en lo que se conoció como el Mayo Negro para la Armada de Submarinos, los aliados hundieron 41 submarinos alemanes en un solo mes. Dönitz, leyendo sus propios informes de bajas con creciente horror, ordenó a sus escuadrones que se retiraran del Atlántico Norte. Sabía que algo había cambiado. Sospechaba de una filtración, un espía, una traición técnica. Ordenó investigaciones. Reforzó los procedimientos. Introdujo nuevos códigos. Pero ya era demasiado tarde. El impulso industrial de la maquinaria productiva aliada había cambiado el curso de la guerra de forma irreversible. Nunca descubrió Bletchley Park. Y en la oscuridad de aquellas cabañas de madera en Buckinghamshire, un matemático que una vez había escrito cartas de duelo a la madre de un amigo fallecido observó el tráfico descifrado y comprendió, aunque no podía contárselo a nadie, que la máquina que habían construido juntos, la máquina imposible, estaba funcionando. La historia de Bletchley Park va mucho más allá de la batalla del Atlántico. La información de inteligencia que allí se generó influyó en prácticamente todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, con un alcance y una cercanía que solo décadas de desclasificación nos han permitido apreciar plenamente. En el norte de África, la información de Ultra informó al general Bernard Montgomery sobre sus preparativos para la batalla del Alamein en octubre de 1942, proporcionándole información detallada sobre la situación de los suministros de Rommel, su orden de batalla y la ubicación exacta de sus campos minados. Rommel, por muy brillante que fuera, luchaba con un mapa que otros podían interpretar. Fue superado estratégicamente antes de que se disparara el primer tiro. En el Mediterráneo, Ultra descifró los itinerarios de los convoys de suministros italianos que transportaban combustible y municiones a las fuerzas del eje en el norte de África. La Marina Real y la Real Fuerza Aérea, basándose en esta información y con historias de encubrimiento cuidadosamente orquestadas, hundieron convoy tras convoy. A finales de 1942, el Afrika Korps de Rommel recibía menos del 20% del combustible que necesitaba para llevar a cabo operaciones móviles. Antes del desembarco de Normandía en junio de 1944, Ultra desempeñó un papel fundamental en una de las mayores operaciones de engaño de la historia militar, la Operación Bodyguard, de la cual la Operación Fortitude fue el elemento más importante. Al descifrar las señales alemanas, los aliados sabían con exactitud qué unidades desplegaba Hitler y dónde, cuáles mantenía en reserva y, lo que es crucial, si el alto mando alemán creía en el engaño de que el principal desembarco aliado se produciría en el paso de Calais en lugar de Normandía. Ultra confirmó, día tras día, que Hitler mantenía su reserva de tanques. Confirmó que el engaño estaba funcionando. Y después del 6 de junio, cuando el desembarco en Normandía tuvo éxito y la cabeza de playa quedó asegurada, fue Ultra quien informó a los planificadores de Eisenhower de que Hitler seguía creyendo que se avecinaba una segunda invasión, de mayor envergadura, en Calais, y que, por lo tanto, se negaba a liberar sus reservas durante 7 semanas. 7 semanas. Los ejércitos aliados las emplearon todas para consolidar su posición en la costa francesa. Sin Ultra, la campaña de Normandía podría haber tenido éxito de todos modos. El enorme despliegue de recursos aliados era inmenso. Pero podría haber durado más, costado más vidas y resultado en un margen de victoria más estrecho durante esas brutales primeras semanas.
Los historiadores que más detenimiento han estudiado este tema, el profesor F. Hadley, de Cambridge, autor de la Historia Oficial de la Inteligencia Británica en la Segunda Guerra Mundial, y Sir Harry Ainsley, quien trabajó en Bletchley Park, estimaron que Ultra cortó la guerra en Europa al menos 2 años. 2 años. Si la guerra se hubiera prolongado hasta 1947 en lugar de 1945, las proyecciones de bajas, civiles y militares, incluyendo el holocausto en curso y la planeada invasión aliada de Japón, ascienden a decenas de millones de muertes adicionales. Más de 10.000 personas trabajaron en Bletchley Park y sus estaciones satélite antes de que terminara la guerra. Entre ellas se encontraban algunas de las mentes más brillantes del siglo XX. Dilly Knox, el veterano clasicista y criptógrafo, Gordon Welchman, el matemático que mejoró decisivamente la bomba de Turing, Hugh Alexander, el campeón británico de ajedrez que dirigió el Barracón 8 después de que Turing se dedicara a otros proyectos, Mavis Batey, quien descifró la enigma naval italiana y cuyo trabajo contribuyó directamente a la victoria británica en la batalla del Cabo Matapán en 1941, y miles de mujeres del Servicio Naval Real Femenino, de universidades, de todos los ámbitos de la vida, que operaban las máquinas Bombay, realizaban los análisis estadísticos y mantenían los sistemas de archivo que hacían posible el funcionamiento de toda la operación. Todos estaban sujetos a la ley de secretos oficiales. No podían contarle a nadie lo que habían hecho. Muchos de ellos regresaron a casa después de la guerra y guardaron silencio. Durante 30 años, la existencia de la planta de Bletchley Park fue uno de los secretos mejor guardados de la historia británica. El gobierno británico destruyó gran parte de la documentación. Las máquinas Bombay fueron desmanteladas. Los archivos fueron clasificados. Quienes habían trabajado allí volvieron a la enseñanza, la banca, a formar familias y a cargar con el peso de un legado tácito. Cuando Frederick Wintertham, exoficial de inteligencia de la RF, publicó el ultrasecreto en 1974, el primer relato público de la operación de Bletchley, muchos veteranos lloraron. No solo de alivio, sino de dolor. Durante 30 años, no habían podido contarles a sus familias su contribución. Sus hijos no lo sabían. Sus padres tampoco. Los libros de historia que habían leído en la escuela, los documentales de guerra que habían visto en televisión, describían victorias que habían ayudado a conseguir sin que sus nombres aparecieran jamás en los medios. Alan Turing no vivió para ver reconocida su contribución. Tras la guerra, regresó a las matemáticas. Trabajó en el Laboratorio Nacional de Física de Londres y posteriormente en la Universidad de Manchester. Realizó contribuciones fundamentales a la teoría de la computación, a la inteligencia artificial, acuñando la famosa prueba de Turing como medida de la inteligencia de las máquinas en un artículo de 1950, y a las bases matemáticas de la morfogénesis biológica, intentando explicar cómo se forman los patrones en los organismos vivos. En 1952, el gobierno británico lo procesó por indecencia grave, por mantener una relación con otro hombre. Como alternativa a la prisión, se vio obligado a someterse a una castración química. El tratamiento hormonal le provocó profundos cambios físicos y psicológicos. 2 años después, el 7 de junio de 1954, Alan Turing fue hallado muerto en su casa de Winslow, Cheshire. Tenía 41 años. Una manzana a medio comer yacía sobre la mesita de noche. El forense dictaminó suicidio por envenenamiento con cianuro. Aún hoy, hay quienes creen que fue accidental, que estaba realizando experimentos químicos y actuó con negligencia. Quizás nunca se sepa la verdad. Lo que sí se sabe es esto. El hombre que tal vez hizo más que nadie para salvar a la civilización occidental del nazismo murió solo, en desgracia, perseguido por el país a que había servido en absoluto secreto y sin recibir recompensa alguna. En 2009, el primer ministro británico Gordon Brown emitió una disculpa pública formal en nombre del gobierno británico, calificando lo sucedido a Turing como totalmente injusto. En 2013, la reina Isabel II le concedió a Alan Turing un indulto real póstumo. En 2021, su rostro apareció en el billete británico de 50 libras. Es una forma de justicia, aunque tardía, aunque insuficiente. El legado de Bletchley Park se extiende de maneras que la mayoría de la gente jamás ha considerado. El trabajo teórico surgido de los criptógrafos, en particular de las ideas fundamentales de Turing sobre la computación, se convirtió en la base intelectual de la era informática. Cada teléfono inteligente que llevas en el bolsillo, cada centro de datos que aloja tu servicio de streaming, cada algoritmo que predice lo que comprarás a continuación, todo ello se sustenta,
aunque sea de forma indirecta, en las ideas que Turing desarrolló al intentar descifrar un código indescifrable. La disciplina de la inteligencia de señales, SIGINT, impulsada por Bletchley Park, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la seguridad nacional moderna. Las organizaciones que surgieron de su legado fueron el GCHQ en Gran Bretaña y la NSA en Estados Unidos. La idea de que la información en sí misma podía ser un arma, que leer las comunicaciones del enemigo valía más que cualquier cantidad de tanques o bombarderos, se convirtió en doctrina. Marcó la Guerra Fría. Marca todos los conflictos actuales. Y más allá de la estrategia, más allá de la doctrina, más allá de los logros técnicos específicos, Bletchley Park demostró algo extraordinario sobre los seres humanos. Demostró que un grupo de personas, matemáticos, aficionados a los crucigramas, ajedrecistas, lingüistas, jóvenes de la alta sociedad y estudiantes, trabajando en condiciones terribles bajo una presión extrema y prácticamente sin reconocimiento público, podía resolver problemas que los expertos habían declarado matemáticamente imposibles. No porque fueran superhumanos, no porque tuvieran recursos que nadie más poseía, pero se negaban a aceptar que algo no se pudiera hacer simplemente porque aún no se había hecho. Esa es quizás la lección más profunda de Bletchley Park. No el triunfo técnico, no el logro intelectual, sino el acto de enfrentarse a lo imposible y elegir, con discreción, tenacidad y brillantez, resolverlo de todos modos. Durante su visita a Bletchley Park en tiempos de guerra, Winston Churchill llamó a quienes trabajaban allí las gallinas de los huevos de oro que nunca cacareaban. Era el mayor halago que un líder en tiempos de guerra podía ofrecer. Guardaban el secreto, hacían su trabajo, y luego volvían a casa y no decían nada. Los huevos de oro que dejaron atrás cambiaron el mundo. Y en algún lugar de las puertas lógicas de cada ordenador jamás construido, en cada mensaje cifrado enviado a través de cada red del planeta, en cada fragmento de código que mantiene tus datos seguros y tus comunicaciones privadas, el fantasma de un hombre excéntrico, brillante y solitario que encadenó su taza a un radiador y corrió al trabajo por la mañana sigue, en silencio, trabajando. Esta historia nos pertenece a todos los que alguna vez nos hemos sentido como extraños, aquellos que ven la respuesta que todos los demás descartan, aquellos que cargan con el peso de lo que saben en silencio, durante más tiempo del que deberían. A Alan Turing y a la gente de Bletchley Park les dijeron que el problema era imposible. Aún así, encontraron la solución. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver esta guerra o este periodo histórico de una manera que no habías considerado antes, por favor, dale me gusta a este video. Esto realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que se preocupan porque la historia se cuente como se merece, con honestidad, detalle y la magnitud de lo que estos hombres y mujeres realmente hicieron. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Español Historia. Estamos creando una comunidad de personas que creen que la historia no se limita a fechas y batallas, sino que narra de que son capaces los seres humanos cuando todo está en juego. Quiero saber qué opinas en los comentarios. Si hubieras trabajado en Bletchley Park, atado barra diagonal por la ley de secretos oficiales durante 30 años después de la guerra, sin poder contarle a nadie lo que habías hecho, ¿crees que habrías podido guardar el secreto? ¿Habrías podido ver cómo se escribía la historia sin que apareciera tu nombre y permanecer en silencio? Cuéntame abajo. De verdad quiero saberlo. En nuestro próximo video, nos adentraremos en un terreno aún más oscuro. La historia de un soldado, una decisión crucial y una batalla tan desesperada que el informe oficial la clasificó como un acto de valentía extrema durante más de 50 años, ya que lo que hizo fue o bien el acto más heroico de la guerra, o algo que el ejército no podía autorizar oficialmente. No se lo querrán perder. Gracias. Gracias a todos los que ven, comparten, comentan y han estado con este canal desde el principio. Ustedes son la razón por la que este trabajo se realiza. Y las historias, las reales, las que permanecieron ocultas, merecen ser escuchadas.